Buenos días. La segunda clase de proporcionalidad. Vamos a resolver en esta oportunidad problemas sobre la proporcionalidad directa. Tengamos la primera situación. Dice, la distancia de Lima a Huaraz es aproximadamente 400 kilómetros. Carmen viaja a dicha ciudad desde Lima en un auto que avanza a una velocidad constante de 80 kilómetros por hora. ¿Qué distancia habrá recorrido en 3 horas? Muy bien. Entonces, leyendo el problema, distinguimos que nos habla de una velocidad constante. Quiere decir que la velocidad va a permanecer, no va a variar. 80 kilómetros por hora. ¿Eso qué significa? Que en cada hora recorre 80 kilómetros. Eso es lo que quiere decir 80 kilómetros por hora de la velocidad. En cada hora, el, ¿no? recorre 80 kilómetros, una distancia de 80 kilómetros. Entonces acá tenemos dos magnitudes. Distancia recorrido y el tiempo que está en horas. La distancia está en kilómetros y el tiempo en horas. Entonces tendremos nos dicen cuál de estas alternativas es la respuesta. Y entonces vamos a escribir las magnitudes: distancia, que está en kilómetros, y la otra magnitud, tiempo, que está en horas. Y vamos a ir escribiendo los datos que tenemos. Una distancia de 80 kilómetros, miren, distancia. ¿Qué relación hay entre distancia, la magnitud distancia y la magnitud tiempo? Para una misma velocidad, la velocidad no va a variar. Entonces, si la distancia se duplica, también va a requerir el doble de tiempo. Entonces, ambos aumentan a la vez. Si la distancia disminuye, el tiempo también va a disminuir. Entonces, este tipo de magnitudes donde los dos aumentan o los dos disminuyen son en una misma proporción, son magnitudes directamente proporcionales. Bien, entonces ahora sí vamos a graficar los datos. 80 kilómetros recorre en una hora. Y dice, ¿qué distancia va a recorrer en 3 horas? Acá tiempo X, no sabemos cuántos kilómetros va a recorrer en 3 horas. Muy bien. Entonces, por la teoría que desarrollamos la clase anterior, cuando las dos magnitudes son directamente proporcionales, ¿qué cosa permanecía? ¿Cuál es la característica principal? ¿No? Que el cociente de las magnitudes era constante. Quiere decir, la distancia y el tiempo en este caso son magnitudes directamente proporcionales. Los dos aumentan en una misma proporción o los dos disminuyen en una misma proporción. Entonces, para una velocidad constante, si el tiempo se duplica, la distancia se habrá duplicado, ¿no? Sí, así. Y cuando las dos magnitudes son directamente proporcionales, se cumple lo siguiente, que el cociente de las magnitudes permanece fijo. ¿Qué magnitud? Distancia sobre tiempo, o puede ser tiempo sobre distancia, va a permanecer fijo. Entonces aquí tenemos la primera, 80 kilómetros en una hora. X kilómetros no sabemos cuánto, o sea, en 3 horas, ¿cuánto es? ¿No? Esta igualdad quiere decir constante para cualquier pareja de distancia y tiempo. Tenemos esta relación, igualdad de dos fracciones, vamos a multiplicar en forma diagonal, en aspa. 80 por 3, 240, y 1 por x, x. Tendremos así. X es 240, pero x, ¿qué está representando? La distancia recorrida, ¿no? Entonces, en 3 horas Carmen habrá recorrido una distancia de ¿cuántos kilómetros? 240 kilómetros. Esa sería la respuesta, la alternativa C. En 3 horas habrá recorrido 240 kilómetros. Vamos a ver otro ejemplo.
Dice, doña Elena cuenta con la siguiente tabla para la compra de avena. ¿Cuántos kilos de avena puede comprar con 21 soles? Entonces, esta es la tabla, ¿no? Y tiene la tabla, esta tabla relaciona cantidad de avena en gramos y precio total a pagar en soles. Acá tengo dos magnitudes, la cantidad de avena y el precio total a pagar, ¿no? Dos magnitudes. ¿Qué pasa cuando la cantidad de avena aumenta? El precio aumenta. Si la cantidad de avena se compra menos cantidad de avena, pagamos menos, el precio disminuye. Si la cantidad de avena se duplica, el precio se va a duplicar. Si la cantidad de avena se triplica, el precio se va a triplicar, se va a pagar 3 veces el kilo de avena. Y si la cantidad de avena disminuye en la mitad, el precio también disminuye en la mitad. Entonces, este tipo de magnitudes son magnitudes directamente proporcionales, cuando los dos aumentan en una misma proporción o cuando los dos disminuyen en una misma proporción. Entonces, si la cantidad de avena aumenta, el precio también aumenta, sube. Si la cantidad de avena disminuye, baja en una proporción, también el precio va a estar en la misma proporción, va a disminuir. Bien. Entonces, las magnitudes cantidad de avena y el precio total a pagar en gramos son magnitudes directamente proporcionales. Muy bien. ¿Qué se cumple cuando las dos magnitudes son directamente proporcionales? El cociente de las magnitudes, o sea, la magnitud cantidad de avena sobre la magnitud precio total a pagar, va a ser fijo para cualquier pareja de magnitudes. Entonces vamos a reemplazar aquí. Siempre reemplacemos aquellas casillas donde los dos conocemos las dos magnitudes. Por ejemplo, acá solamente conozco precio total a pagar, pero no sé cuánto cantidad de avena. Acá sé la cantidad de avena, pero no sé cuánto precio a pagar, no me conviene. Igual acá, sé la cantidad de avena, pero no sé cuánto es el precio a pagar. Aquí igual, sé la cantidad a pagar, pero no sé la cantidad de avena. En cambio acá, en esta columna así, conozco que por 2000 gramos de avena se paga 12 soles. Eso es lo que siempre colocamos, o sea, como dato, no lo conocida. Entonces, cantidad de avena, 2000 gramos de avena cuestan 12 soles. Bien, con 21 soles, ¿cuántos gramos de avena compraré? X. Bien, ¿ven? Siempre el numerador está la cantidad de avena y en el denominador está, en este caso, el precio. Bueno, esto ya resolvemos. Igualdad de dos fracciones en aspa sería 2000 por 21 y 12 por x, ¿no? 2000 por 21, eso es 42.000 y 12 por x, 2x. Como es una igualdad, lo puedo también poner aquí 2x y en el segundo número 42.000. ¿Qué hacemos? Despejamos la x, divido entre 12 porque solamente queremos el valor de x, aquí también entre 12. Entonces tendré 42.000 entre 12. Si dividimos 42.000 entre 12, nos va a salir 3.500 gramos. Pero la pregunta es, ¿cuántos kilos? Tengo 3.500 gramos de avena. ¿Cuántos kilos necesito? Entonces la respuesta debe estar en kilos. Pero para ello sabemos la equivalencia. Recordemos que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Por lo tanto, 3.500 gramos sería, tengo 3.000 que sería 3 kilos y 500 gramos que sería medio kilo, será pues 3 kilos y medio, ¿no? Luego 3.500 gramos será 3,5 kilos de avena o 3 kilos y medio. Entonces la señora Elena con 21 soles podrá comprar 3 kilos y medio de avena. Entonces, en este problema también hemos aplicado el concepto de proporcionalidad directa. Veamos un tercer ejemplo. Proporcionalidad en la cocina. En la cocina se aplica mucho la proporcionalidad para que salga un postre, un queque o algo que estemos elaborando, tiene que mantener la proporción de los ingredientes. Si echamos mucho sal o mucho de uno de los ingredientes, no va a salir perfecto. Entonces, a ver, dice,
queque de vainilla. Se quiere preparar queque de vainilla. 4 porciones de queque de vainilla. Y tenemos la receta. Para 4 porciones de queque de vainilla se requiere 3 cuartos de taza de azúcar, 2 tazas y media de harina, media cucharadita de sal, 1 cucharada y media de vainilla y 2 huevos. Muy bien. Ahora, dice, si se necesita preparar para 12 porciones, ¿qué cantidad de tazas de harina se requerirá en total? Este es para 4 porciones, estas cantidades, los ingredientes. Pero nosotros queremos preparar 12. Entonces aquí tenemos dos magnitudes. Las magnitudes serían, ¿qué cosa? Tazas de harina, y la otra magnitud sería número de porciones. Entonces, tazas de harina y porciones. Bien, ¿qué pasa si la cantidad de tazas de harina se duplica? Entonces, será para el doble de porciones. Si quiero si se triplica la cantidad de porciones, entonces la cantidad de tazas de harina también se tendrá que triplicar. Entonces, si la cantidad de tazas de harina aumenta, lo mismo aumenta la cantidad de porciones en la misma proporción. Si disminuye la cantidad de tazas de harina, entonces será la cantidad de porciones en este caso de que también va a disminuir. Muy bien. Ahora nos dicen 2 tazas y media de harina. Este es un número mixto. Vamos a pasarlo a fracción. Aquí está, 2 tazas y media. Para escribir en fracción sería 2 por 2, 4, más 1, 5, sobre 2, 5 medios. En vez de escribir 2 tazas y media así, en número mixto voy a poner 5 medios. Entonces 5 medios de tazas de harina, que es 2 tazas y medio, ¿para cuántas porciones? Para 4. Pero yo quiero para 12 porciones. ¿Cuántas tazas de harina será? X para 12 porciones. Como vemos, estas magnitudes son directamente proporcionales. Entonces, ¿qué se cumple siempre cuando las magnitudes son proporcionales? Exacto, se cumple el cociente. El cociente de las magnitudes debe ser fijo. Entonces, eso es lo que siempre tenemos que tener en cuenta. Entonces, el cociente de las magnitudes, ¿qué magnitudes? Tazas de harina sobre porciones, el cociente. Entonces, va a ser fijo. Ahora, reemplacemos. La taza de harina, 5 tazas, no 5 medios de taza de harina. Ahí está. Es una fracción grande, línea grande. ¿Para cuántos? Para, ¿no? 5 tazas y media de harina para 4 porciones. Está 4 porciones, ¿no? Muy bien. Y X tazas de harina para 12 porciones, que no sabemos cuánto es. Era entre 4, pero como no tiene denominador, la línea grande es esta línea que divide, acá hay dos fracciones. Como 4 era sobre 4, 5 medios sobre 4. Pues como no tenía denominador, le he puesto denominador la unidad. Pues ahora, recordemos esto, cuando tenemos un cociente de fracciones, en esta forma, se multiplican los extremos. Extremo es el primero con el último, luego los medios. Entonces 5 por 1, 5, y 2 por 4, 8. Entonces será así, 5 octavos. ¿Bien? 5 por 1, 5, y 2 por 4, 8 los medios. Y aquí X sobre 12. Bien, igualdad de dos fracciones. Por lo anterior multiplicamos en aspa. Será 5 por 12 igual a 8 por X. 5 por 12 nos da 60 igual a 8X. Tendremos así. Despejamos la X, será X es 60 sobre 8. Muy bien. Podemos simplificar. 60 entre 8 no se puede dividir. Podemos simplificar. Mitad de 60, 30. Mitad de 8, 4. Mitad de 30, 15. Mitad de 4, 2. Entonces ya no hay más. Entonces esto, si nosotros dividimos, va a dar 7 tazas y media. ¿No? 7 tazas y media de ¿quién? De harina necesitamos para ¿cuántas porciones? Para 12 porciones. Entonces la respuesta será 7 tazas y media.
Muy bien. Entonces, de esta manera hemos desarrollado tres problemas aplicando la proporcionalidad directa. Entonces, el concepto importante es que cuando las dos magnitudes hay que distinguir primero las magnitudes, después ver qué relación existe entre esas dos magnitudes. Si las dos magnitudes aumentan en misma proporción o disminuyen en la misma proporción, son magnitudes directamente proporcionales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de esta manera terminamos la clase sobre problemas de magnitudes directamente proporcionales. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.